El bosque devoró los últimos rayos de sol como una bestia hambrienta, dejando solo sombras que se entrelazaban entre los troncos ancestrales. Marina había estado caminando durante horas, perdida no solo en el espacio, sino en el tiempo. Cada paso la alejaba más de la mujer que había sido esa mañana, cuando aún creía que su vida seguiría el guión tedioso que ella misma había escrito. La excursión de senderismo había sido idea de Sara. «Necesitas salir de ese apartamento», había insistido su hermana sobre un café 3 semanas atrás. «Tienes 35 años y vives como si estuvieras esperando que algo suceda. Nada va a suceder si no lo haces suceder». Así que Marina había aceptado, empacado su mochila, y se había unido a la excursión grupal al Bosque de Espinos, un lugar del que nunca había oído hablar, en una región que no podía ubicar en un mapa ni siquiera después de llegar. Los otros excursionistas habían parecido bastante amigables durante el desayuno, pero en algún lugar entre el tercer y cuarto marcador del sendero, Marina se había detenido para atarse el zapato, y cuando levantó la vista, el grupo había desaparecido alrededor de una curva que ya no podía encontrar. Eso había sido hace horas. El sol había estado alto entonces. Ahora se acobardaba detrás del dosel, desangrando su última luz. El teléfono de Marina no tenía señal. Su brújula giraba inútilmente, la aguja negándose a establecerse en ninguna dirección. Había intentado rehacer sus pasos, pero el bosque parecía reorganizarse detrás de ella, los caminos cerrándose como heridas que sanan. El pánico había ido y venido. Ahora solo quedaba una extraña aceptación onírica, mientras caminaba más profundo en bosques que no deberían existir. No así, no tan vastos y primordiales en un mundo de autopistas e imágenes satelitales. Fue entonces cuando lo escuchó. Una risa. No humana, pero tampoco completamente ajena. Era como si el agua pudiera reír, como si arroyos y cascadas hubieran aprendido el lenguaje de la alegría y lo cantaran al unísono. El sonido venía de algún lugar adelante, fluyendo entre los árboles como una invitación susurrada, como una voz llamando su nombre en un idioma más antiguo que las palabras. Marina se detuvo, conteniendo el aliento. Cada fibra racional en su ser gritaba que retrocediera, que encontrara cualquier camino que la alejara de ese sonido imposible. Pero algo más profundo, una voz que no había escuchado en décadas, quizás desde la infancia, la empujaba hacia adelante con una urgencia que hacía doler su pecho. Sus pies se movieron sin decisión consciente, llevándola entre árboles cubiertos de musgo y sobre raíces que se retorcían como serpientes dormidas. La risa se hizo más fuerte, más rica, hasta que pareció venir de todas partes y de ninguna a la vez. El río se reveló gradualmente, como secretos compartidos con reticencia. Entre dos robles masivos, cuyos troncos eran más anchos que automóviles, lo vio. Agua que brillaba con una luminiscencia interior, plateada y azul, y colores que no tenían nombres en ningún idioma humano. La corriente se movía en patrones que desafiaban la física, girando hacia arriba en espirales, formando formas que casi se asemejaban a rostros antes de disolverse nuevamente en líquido. La risa creció más fuerte, y Marina se dio cuenta con un impacto que recorrió su columna vertebral como electricidad. El río no solo estaba haciendo sonidos, estaba hablando, estaba consciente. Finalmente, el agua pareció susurrar entre sus ondulaciones, las palabras formadas por la colisión de corriente contra piedra. «Hemos estado esperándote, Marina Castellanos. Hemos estado esperando un tiempo terriblemente largo». Las rodillas de Marina se doblaron. Se sostuvo contra una piedra cubierta de musgo, sus dedos hundiéndose en la superficie aterciopelada. La piedra estaba tibia, pulsando como un latido. «Esto no es real», murmuró, las palabras un ancla desesperada a la cordura. «Me golpeé la cabeza. Estoy inconsciente en algún lugar y esto es un sueño». Pero el río se rió de nuevo, esta vez con algo que se sentía casi como afecto, como un padre divertido por la inocente negación de un niño. El agua subió más alto, las gotas colgando suspendidas en el aire como estrellas líquidas. En la superficie del río comenzaron a formarse imágenes, no reflejos de lo que era, sino visiones de lo que había sido. Se vio a sí misma a los 7 años, parada al borde de un estanque detrás de la casa de su abuela, alcanzando algo que brillaba justo debajo de la superficie. El recuerdo era tan vívido que podía oler la madreselva que había crecido silvestre a lo largo de la cerca. Podía sentir el calor del verano en su piel. En la visión, los dedos de la joven Marina casi habían tocado la luz debajo del agua, cuando la mano de su madre se cerró sobre su hombro, jalándola hacia atrás. «¿Cuántas veces te he dicho que te alejes del agua?», su madre había gritado, el miedo haciendo su voz aguda. «Podrías ahogarte, podrías morir».
¿Es eso lo que quieres? Marina había llorado entonces, no por el regaño, sino por una pérdida que no podía nombrar. Algo había estado tan cerca, tan dolorosamente cerca, y luego se había ido. Vio el momento en que su abuela había intentado hablar con su madre en la cocina esa noche. Sus voces apagadas pero urgentes. Ella tiene el don, Elena. Igual que yo, como tu tía. No puedes suprimirlo. Solo la lastimará más. No hay ningún don, había siseado su madre. Solo hay superstición y tonterías peligrosas. No perderé a mi hija por las mismas ilusiones que arruinaron tu vida. La visión cambió. Se vio a sí misma a los 12 años, dibujando patrones en su cuaderno durante la clase de matemáticas, diseños intrincados y en espiral que parecían moverse en la página. Su maestra los había llamado preocupantes y había sugerido una evaluación. El cuaderno había desaparecido y Marina había aprendido a guardar sus dibujos para sí misma. A los 16, había dejado de dibujar por completo. A los 20, había elegido contabilidad como especialización porque era práctica. A los 35, se había convertido exactamente en lo que le habían enseñado a ser: ordinaria, segura, olvidable. Se suponía que debías regresar, murmuró el río, sacándola de la cascada de recuerdos. Tu hilo fue tejido en nuestra corriente hace mucho tiempo. El patrón fue establecido antes de que nacieras. Pero elegiste el otro camino, el camino seguro, el camino del olvido. No entiendo, susurró Marina, aunque algo ancestral en su pecho se apretó con reconocimiento, una llave girando en una cerradura cuya existencia había olvidado. El agua subió, elevándose en desafío a la gravedad, y de sus profundidades emergió una figura, ni completamente líquida ni completamente sólida, un ser hecho de espuma de río y luz de estrellas y los sueños de dioses ahogados. Medía más de 2 metros de altura, su forma cambiando constantemente, sugiriendo forma humana sin comprometerse con ella. Sus ojos eran pozos profundos que reflejaban infinitas posibilidades, cada elección jamás hecha y deshecha. «Eres una tejedora de hilos», dijo el ser, su voz el sonido del agua sobre piedras, de la lluvia sobre hojas ancestrales, del primer río que jamás tallara un camino a través de tierra virgen. Una de aquellas nacidas para ver los patrones del destino, para tirar de los hilos que unen un destino a otro, para reparar el gran tapiz que mantiene unida la realidad, pero enterraste este don, elegiste la ordinariez, elegiste el sueño, elegiste olvidar. Las manos de Marina temblaron violentamente. Más recuerdos inundaron su mente, una presa rompiéndose después de décadas de contención, sueños que había descartado como imaginación infantil, vívidos y recurrentes, sueños de estar parada ante un telar cósmico, tejiendo luz en patrones que se convertían en vidas, historias, mundos, momentos cuando había sabido cosas antes de que sucedieran, cuando había sentido el peso de las decisiones antes de que se tomaran. La atracción inexplicable que siempre había sentido hacia el agua, hacia los lugares salvajes donde la realidad se volvía delgada y extraña. Recordó la noche antes de su boda con David, un matrimonio que había durado 3 miserables años antes de terminar en alivio mutuo y silencioso. Había estado parada frente al espejo de su baño, mirando su reflejo, y por solo un momento había visto los hilos, millones de ellos, irradiando de su cuerpo como tela de araña, conectándola con todo y con todos. Y había visto qué hilos tiraban hacia David. Había sentido su tensión, su incorrectitud, como notas musicales tocadas fuera de tono. Se había casado con él de todos modos, porque ignorar los hilos era lo que le habían enseñado a hacer. El mundo se está deshilachando, continuó el ser del río, dando un paso más cerca, donde sus pies tocaban la orilla. Las flores florecían instantáneamente, luego se marchitaban hasta convertirse en polvo, luego florecían nuevamente en un ciclo sin fin. Los hilos se están enredando, rompiendo, anudándose de formas en las que nunca debieron estarlo. Sin tejedoras de hilos para mantener el patrón, los destinos están colisionando, las líneas temporales se están dividiendo y fusionando caóticamente. Las personas están viviendo vidas que nunca debieron ser suyas. Muertes que deberían ocurrir se posponen, mientras que aquellos que deberían vivir son cortados prematuramente. La propia tela de la causalidad se está desgarrando. ¿Pero por qué yo? La voz de Marina se quebró. No soy nada especial, solo soy... No le mientas al río, dijo el ser, y por primera vez hubo severidad en su tono. Sabes lo que eres, siempre lo has sabido. Elegiste fingir lo contrario porque fingir era más fácil que aceptar el peso del propósito. Pero fingir tiene consecuencias, Marina Castellanos.
Cada tejedora de hilos que rechaza su llamado deja agujeros en el patrón, agujeros que se ensanchan, agujeros que consumen. El ser del río hizo un gesto, y el mundo a su alrededor cambió. Marina se encontró parada no en la orilla, sino suspendida en un vasto espacio oscuro lleno de innumerables hilos de luz. Se extendían en todas direcciones, una red tridimensional de complejidad imposible. Y podía ver, oh Dios, podía ver, donde los hilos estaban mal, donde se retorcían y deshilachaban y rompían, enviando cascadas de disrupción a través del patrón. Vio un hilo que debería haber conectado a una madre con su hijo romperse. Observó cómo las ondas se extendían hacia afuera, alterando cientos de otras conexiones. Vio líneas temporales ramificándose salvajemente, creando paradojas e imposibilidades. Vio personas parpadeando entre diferentes versiones de sí mismas, sus almas estiradas a través de realidades contradictorias. Era hermoso y terrible, y se estaba rompiendo. Hay 12 tejedoras de hilos en cada generación, explicó el ser mientras flotaban a través de la red cósmica. En la tuya solo hay 3 que respondieron al llamado. El resto eligió como tú, enterrar sus dones, vivir vidas pequeñas, fingir que los hilos no existen. Pero el patrón necesita a las 12. Sin ti, sin las otras, el tapiz colapsará. Y cuando colapse, la realidad se irá con él. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Marina, su voz apenas un susurro. ¿Cuánto tiempo hasta que suceda? El tiempo ya es inconsistente. Los días se repiten para algunos mientras se aceleran para otros. El colapso ya ha comenzado. Tomará años, quizás décadas, pero es inevitable a menos que las tejedoras de hilos sean restauradas. La visión se disolvió, y Marina se encontró de vuelta en la orilla del río, sus rodillas en la tierra suave, lágrimas corriendo por su rostro. El ser de agua y luz de estrellas estaba frente a ella, paciente e inexorable como la marea. «Toma mi mano», dijo, extendiendo una mano formada de agua y luz, de posibilidad y propósito. «Toma mi mano, y recuerda todo. Toma mi mano, y conviértete en lo que siempre debiste ser. Toma mi mano, y ayúdanos a salvar lo que queda del patrón. O aléjate. Regresa a tu apartamento y tus hojas de cálculo y tus pequeños placeres, y pasa el resto de tu vida preguntándote qué dejaste atrás en estos bosques, preguntándote si podrías haber marcado la diferencia». Marina miró esa mano imposible, su corazón martillando contra sus costillas tan fuerte que dolía. Detrás de ella yacía el mundo familiar, su apartamento con sus paredes beige y muebles de IKEA, su cubículo en Anderson & Sons Contabilidad, sus cenas quincenales con Sara donde hablaban de nada importante, sus coincidencias en aplicaciones de citas que nunca estaban a la altura de estándares que no podía articular. Una vida de pequeños placeres y ambiciones más pequeñas. Una vida de seguridad y previsibilidad y muerte lenta y cómoda. Ante ella yacía algo vasto y aterrador y completamente desconocido. Responsabilidad a escala cósmica. El peso de la realidad misma descansando sobre sus hombros. No más esconderse, no más fingir, no más elecciones seguras que no llevaban a ninguna parte. Pensó en la niña pequeña en el estanque, alcanzando la magia con fe absoluta. Pensó en todos los años pasados fingiendo que ese anhelo no existía, que los hilos no eran reales, que ella era normal. Pensó en el patrón deshilachándose, en personas viviendo vidas fracturadas, en la realidad misma desgarrándose en las costuras. Marina extendió la mano y tomó la mano del ser del río. El mundo explotó en luz y agua y posibilidad infinita. Se sintió disolverse, cada célula separándose y reformándose, despertando a verdades escritas en su ADN. El río fluyó hacia ella y a través de ella, llevando conocimiento que había estado encerrado, sellado detrás de muros de negación y miedo. Se sintió a sí misma como realmente era, no un cuerpo conteniendo un alma, sino un alma usando un cuerpo como una prenda, un ser de pura conciencia cuya verdadera forma era vasta y radiante. Los hilos del destino aparecieron ante su visión interior, millones sobre miles de millones de ellos, hebras brillantes conectando cada cosa viviente, cada elección, cada momento, cada posibilidad. Y podía ver dónde se enredaban, dónde se deshilachaban, donde el patrón gritaba por reparación. Podía ver el trabajo que le esperaba. Décadas de tejido cuidadoso, de guiar destinos de regreso a sus caminos apropiados, de reparar desgarros en la tela de la causalidad. Podía ver a las otras tejedoras de hilos. También, las 3 que habían respondido al llamado. Una anciana en Mumbai, dedos volando sobre hilos invisibles mientras se sentaba en meditación. Un hombre joven en Buenos Aires, pintando murales que en realidad eran destinos mapeados.
una mujer de mediana edad en Oslo, tarareando canciones que eran hechizos de unión y liberación, y podía ver a las otras que habían rechazado, las 9 que habían elegido el sueño. Sus hilos pulsaban con potencial, esperando, esperanzados. La risa del río la rodeó, jubilosa y acogedora, mientras Marina finalmente volvía a casa a sí misma. Cuando abrió los ojos de nuevo, estaba parada en la orilla del río en un cuerpo que se sentía familiar y completamente nuevo. Sus manos brillaban débilmente con luz interior, y cuando movió sus dedos, pudo ver los hilos respondiendo, cambiando, tejiendo. El bosque mismo parecía más vivo, más real que cualquier cosa en su vida anterior hubiera sido jamás. Cada hoja, cada piedra, cada insecto arrastrándose en la maleza estaba conectado a ella, parte del mismo patrón vasto. «Bienvenida de regreso, tejedora de hilos», cantó el río, su voz llena de orgullo y alivio. «Tu verdadera vida comienza ahora». Marina sonrió, y por primera vez en 30 años se sintió completa, radiantemente viva. El miedo todavía estaba ahí. El peso de la responsabilidad era aplastante, pero también lo estaba el propósito. También estaba el significado. También estaba la certeza profunda en sus huesos de que esto era para lo que había sido creada. «¿Qué hago ahora?», le preguntó al ser, que ya estaba comenzando a disolverse de regreso en el agua. «Aprendes, practicas, encuentras a las otras que duermen y las despiertas si puedes. Tejes». La forma del ser brilló. «Y regresas a tu mundo, porque los hilos están ahí, no aquí. Este bosque existe en el medio, un lugar de despertar, pero tu trabajo está en el mundo de carne y elección y consecuencia. ¿Te volveré a ver? Siempre estamos contigo. Cada río, cada arroyo, cada gota de agua recuerda lo que eres ahora. Llama y responderemos». El ser se disolvió completamente, dejando solo el río brillante y a Marina parada en su orilla, transformada, aterrorizada y lista. Cuando Marina salió del bosque de espinos 3 días después, aunque había experimentado 3 años dentro de sus límites, aprendiendo de los espíritus del río, practicando su oficio, el grupo de búsqueda que la había estado buscando retrocedió con shock. Se veía igual, pero algo en sus ojos había cambiado, algo vasto y ancestral que los hacía sentir incómodos. La mujer que eventualmente regresaría al mundo humano, a su apartamento, a su trabajo, a su hermana Sara, no sería la misma Marina que había entrado a esos bosques. Llevaría la luz del río en sus ojos, el conocimiento del destino en sus manos, y el peso de un propósito que trascendía la pequeña vida que una vez había aceptado como suficiente. El río que reía no solo había cambiado su vida, se la había devuelto, y a través de ella, quizás la realidad misma pudiera salvarse. El patrón esperaba. Los hilos llamaban, y Marina Castellanos, tejedora de hilos, finalmente estaba lista para responder.